Besiete Dishmaya, que este shiur sea para la braja y la slaha de cierta persona. Shem sabe a quién me refiero, y también de todos aquellos que escuchan este shiur. Sharet Teshuvah, continuamos con Sharet Teshuvah. Estamos en el principio 16 del arrepentimiento de la Teshuvah, que es rectificar aquello que podemos. Muchas veces en la vida fallamos, pecamos, actuamos mal. Y lo principal y un fundamento en la Teshuvah es rectificar si uno estafó a alguien, Hashem Shalom, Dios lo permita, devolver el dinero, etc. Porque de nada sirve el arrepentimiento, de nada sirve la Teshuvah si no está acompañada de un cambio en la persona, un cambio en las acciones. Uno tiene que primero dejar el pecado, dejar de hacer eso que está mal, que tú sabes que está mal. El ser humano te diseñó de una forma brillante, en la cual hay como una alarma que se llama conciencia, que te constantemente te taladra, te puya la mente, te dice estás mal, deja de hacer eso. Mucha gente busca huir de esa voz, huir de esa intuición que nos dice cuando estamos haciendo algo mal. Sin embargo, tenemos que escucharla y utilizar ese sentimiento de vergüenza y de culpabilidad para empujarnos a actuar correctamente. Porque uno de los propósitos del ser humano es ser correcto delante del Creador, ser íntegro. El ser humano está hecho para ser una creación pulcra, magna. Cuando se daban sacrificios, hacían korbanot es sacrificio en hebreo. Los sacrificios expiaban por pecados accidentales, pero por pecados que se hacían intencionalmente, ningún korbanot, ningún sacrificio que podías ofrendar te iba a servir. Lo único que hace que un sacrificio sea aceptado es que si fue por un error. Pero si tú pecas deliberadamente, ya nada te va a ayudar. Tienes que hacer un serio arrepentimiento. Pero una de las cosas que sí te puede ayudar es rectificar tus vías. Decir, bueno, a partir de este momento voy a empezar a actuar bien. Estaba mal y ahora voy a estar bien. No sabía o sí sabía lo que estaba haciendo mal, pero por X o por Y motivo lo hacía. Ahora voy a dejar de hacer eso y voy a hacer lo correcto. Entonces, en el libro de Jonás, Jonás va a la ciudad de Nínive y les dice que van a ser destruidos todos. Como según el Midrash, si no me equivoco, dice que Faraón, el éxodo de Egipto, el que vivió las 10 plagas, el que vio cómo fueron castigados los Rechaim egipcios y fueron exaltados el pueblo de Israel, que comparado con los egipcios eran Sadiquín. Él habló de la grandeza, relató la grandeza del Creador. En la ciudad de Nínive. Y allí la gente tenía esa tradición de que existía un Dios que castiga a los malvados y premia a los justos. Entonces, por eso, en la ciudad de Nínive apenas escucharon al profeta Jonás, le creyeron automáticamente. Aparte también de que se había relatado lo que había pasado en el barco con Jonás, que Jonás se escapó en el barco y los marineros que estaban con él vieron cómo apenas lo tiraron fuera del barco, el Dios que controlaba las tempestades paró la tempestad. Cuando lo volvieron a poner en el barco, la tempestad volvió a ocurrir. Entonces estamos hablando
de que primero creyeron en el profeta y después cambiaron y se arrepintieron. Empezaron a ayunar. Los perros y los animales que ellos tenían también ayunaron. Se pusieron sacos, pusieron cenizas en sus cabezas. Y no dice Dios vio eso. Dios dice Dios vio que sus acciones, que ellos se arrepintieron de sus malas vías. Porque tú puedes ayunar, tú puedes hacerse acá, puedes hacer lo que tú quieras. Pero si tú no cambias tus actos y no te arrepientes de tus malas vías, de nada vale, de nada sirve. Cada hombre, en el verso 8, eso está en Jonás 3:10, y en el verso 8 dice, cada hombre tiene que arrepentirse de su vida, y toda propiedad robada que está en su mano, que la devuelven. Y la devuelvan. Y eso es crítico. Si uno tiene algo que no le pertenece, que se lo devuelva o que haga algo que compense a la persona. Como está escrito, si uno hizo la shonara de alguien, habló mal de alguien, o humilló a alguien, uno tiene que buscar el perdón de su compañero, porque el Creador puede perdonar tus pecados que son Ben Adam Lamakom, que son entre tú y el Creador, pero no puede perdonar los pecados que son entre tú y tu compañero, porque eso es cada uno en sus cuentas. Está escrito en la Gemara Baba Kama 92a. Que si uno tiene que compensar por la obligación de su compañero, de humillación de su compañero, o el daño que le provocó, incluso si uno le da una compensación económica, que es lo que se debe hacer según la Torah, él no es perdonado por la humillación o por el pecado, por el golpe que le dio, hasta que le pida a la víctima perdón. Ahí es cuando la persona es perdonada. Como está escrito, ahora regresa la novia, su esposa, porque regresa a su esposa, porque él es un profeta, y él va a rezar y tú vas a vivir. Porque Abimelech, rey de Pilishtim, rey Pilishtim, había tomado a la esposa de Abraham Avinu, Sara, y le vino el Creador en una profecía y le dijo que era la esposa de Abraham y que él va a rezar por él y él se va a curar de una enfermedad que el Creador le había puesto. Ahora, una persona tiene que saber de que el tiempo que tiene para hacer teshuvá, para arrepentirse, para devolver lo que no es suyo, para hacer cuentas entre sus compañeros, entre las personas que ofendió, que le hizo daño, etc. El tiempo que hay es limitado, porque uno nunca sabe cuándo uno puede morir. Por eso uno tiene que rezar por misericordia y por la oportunidad de reenmendar sus caminos. Hay dos versos en la Torah que parecen contradictorios. En un lado la Torah dice que el Creador es un Dios lleno de misericordia y que Él juzga acorde con esa misericordia. Y en otro lado dice que Él es un juez estricto y que no acepta soborno. No va a reconocer rostro. Entonces, en uno se refiere a que Dios juzga con misericordia cuando se trata de los pecados entre tú y Dios. Y en otro es cuando se trata de los pecados entre hombre y hombre, con H grande. Ahí Dios es estricto en el juicio. Entonces uno tiene que utilizar la tefila, la oración, para poder primero reconocer sus faltas, porque incluso una ofensa verbal a una persona, eso ya le puede generar un daño que le puede destruir la vida a una persona.
Una ofensa verbal, un lashon hara que tú hablas de una persona, le puede destruir la vida a una persona. Es verdad que las leyes de lashon hara dice que no hay din de lashon hara, no hay juicio de lashon hara en los no judíos. Pero si hay din, si hay juicio, si tú humillaste a esa persona, si tú le causaste un daño económico a esa persona, si tú trajiste vergüenza a sus familiares, si tú generaste que ahora esa persona tenga problemas económicos, etcétera, etcétera. Todo lo que hay alrededor, sí hay din por eso, sí hay juicio por eso. Por eso tú ves que hay un yetzer hara en todo el mundo para hacer lashon hara. Porque hablar mal de alguien, insultar a alguien, eso le daña la vida a una persona. Tú no lo puedes ver, especialmente si la persona joven no tiene su carácter formado. Dice la Gemara que una humillación es más amarga que la muerte. Por eso la persona tiene que tener mucho cuidado con el honor de su prójimo, con el honor de los demás. Entonces el rezo tiene que ser dirigido también para tener oportunidad de hacer teshuvah correctamente y saber de qué tengo que hacer teshuvah. Más importante que todo, está escrito en la Gemara, en el Talmud, Masejet Berajot 33b. Akol midei shamaim chutz mirat shamaim. Todo está en la mano del cielo excepto el temor del cielo. Quiere decir que una persona tiene que luchar para adquirir temor del Creador, temor del pecado, temor del cielo. No viene solo. Cuando se le presenta la situación de elegir entre el bien y el mal, entre robar, estafar o tener negocios estrictamente justos, correctos y honestos, ahí se determina el temor del cielo de la persona. En los momentos que uno está solo, que nadie lo ve, ahí es donde se determina el temor del cielo de la persona. Está escrito en la Gemara también en Masejet Berajot 28b. Yo deseo que ustedes tengan temor del cielo. Rabbi Yohanan ben Zakkai, Alaba Shalom Seudía, le dijo a sus estudiantes: yo les deseo que ustedes tengan temor del cielo igual que tienen temor de los hombres. Entonces eso les dijo Rabbi Yohanan ben Zakkai a sus estudiantes, que dice la Mishnah en Pirkei Avot que uno de ellos, Rabbi Eliezer ben Honkonos, era de un nivel que si tú pones a él en una balanza y todos los demás rabinos en otra balanza, él iba a estar por encima de todos ellos. Era el rabino de Rabbi Akiva, que era el rabino de Rabbi Shimon Bar Yochai. Estamos hablando de niveles fuera de este mundo. Y le dijo eso, ¿por qué? Porque cuando una persona está en una situación que nadie lo ve, allí es cuando tiene que demostrar mayor yirat shamayim, mayor temor del cielo. Esa es la prueba. Hasonish, en su comentario Hasonish Or Haim 156, explica que la llave para que el hombre haga un esfuerzo para tener temor del cielo es la tefila. Una de las llaves es la oración. Porque cuando la oración de una persona es aceptada, es escuchada, el resultado es que tiene un beneficio de ese esfuerzo. Del esfuerzo de hacer la oración. Y él ve el resultado de eso. Entonces, al mismo tiempo que le viene una respuesta a su tefila, le viene temor del cielo también. Entonces, por lo tanto, uno tiene que pedir asistencia divina hacia Dishmaya, como en la oración, como una inversión en la teshuvah. Y eso le va a permitir a la persona llegar a niveles que por su cuenta no iba a poder llegar. Ahora, tenemos también que entender que el tiempo es corto y que uno no sabe cuándo Dios nos lo permita puede venir la retribución divina de nuestros actos. La Gemara
el Talmud de Jerusalén, Yerushalmi, Terumot 8.3. También en Yerushalmi Avodah Zarah 2.3. Dice, había una persona que hacía shehita. Shehita. Shehita quiere decir una persona que degollaba animales. En Tziporí, que era una ciudad en Yerushalmi, Babel. Era en Jerusalén o en Israel. No en Babel. Entonces, él no era correcto, no era honesto. Cuando una persona hace shehita animal, tiene que asegurarse de que su degollamiento sea en base a la halajá. Todas las leyes de shehita aparecen en el Shulchan Aruch, en el código de ley, en la sección Yoredea. Ahí aparecen todas las reglas. Cada una de ellas son bien complejas, cómo salar la carne, cómo hacer para degollarla, etcétera, etcétera, etcétera. Si una persona no es bien inmersa en las leyes y no tiene temor del cielo, no puede ser un shohet, no puede hacer shehita, porque en sus manos está si una persona come carne kosher o no. Eso es un factor determinante si una persona va a ser un sadik o va a ser un rasha, va a ser un justo o no. Es un factor clave, porque el comer cualquier carne y no asegurarte que es kosher, que es Beit Yosef, que es un shohet certificado, etcétera, es un riesgo de vida o muerte espiritual. ¿Y qué hacía este shohet? Le daba carne común, carne que no era muy kosher, degollada así rápidamente. Le daba terefá. Un año, él, un día después de Yom Kippur, él tomó bastante vino y cuando estaba borracho se montó en un techo, se cayó, se murió y los perros estaban bebiendo su sangre. Y le preguntaron a los rabinos qué podían hacer con él. Porque ya había iniciado Yom Kippur. Y el rabino le respondió: agárrense, esto es muy fuerte. Le respondió: ese shohet merece ser alimento de los perros, porque el pasuk de la Torá dice: la terefá, la carne no kosher de los animales, se tiene que tirar a los perros. Aparte de pecar dándole carne no kosher a judíos, también estaba robando la carne nevela no kosher que era puesta para los perros. Entonces los perros estaban cobrando su cuenta. Todo es mida que negue mida. Si tú crees que la gente puede pecar y hacer que otros pequen y no habrá castigo, estás equivocado. Ese nada más es el principio de su castigo, porque hay un lugar específicamente dedicado para los castigos que se llama el Gehinom, el infierno, que es un fuego 60 veces mayor al fuego de aquí de la tierra. Que hay personas como JCPenney y Max Shemo que están siendo hervidos en heces calientes. Es un lugar diseñado para torturas fuera de la comprensión humana. Por eso hay que hacer teshuva, hay que arrepentirse, hay que mejorar sus vidas. Mucho cuidado, porque el juicio de una persona que hace que otros pequen es bien grande. De la misma manera, el premio que una persona tiene por hacer que otros hagan preceptos, que una persona sea ignorante de Torah,
y ahora empieza a saber Torah, que una persona sea un criminal y deje de ser un criminal y empieza a ser un sadik, el premio es bien, bien grande. David Amelech, alaba Shalom, el rey David, nos enseña en el Salmo 51 todos los principios de la Teshuvah, cómo hay que hacer Teshuvah. Y dice en el Salmo 51, verso 6, Levadeja hatati ve'ara ve'eneja asiti, lema'an tisdak bedobreja tisque beshopteja. En contra de ti pequé solamente. Y he causado el mal solamente en tus ojos. Por lo tanto, haz un acto de caridad cuando hables, Creador, y sé meritorio, tráeme méritos cuando me juzgues en tu juicio. Peirush, comentario de Rabenu Yonah, al lado de Shalom Seguridad en el Contra ti solamente pequé, ¿qué quiere decir? Que solo soy un pecador delante de ti, y por eso solamente necesito el perdón tuyo, del Creador se refiere. Porque no he pecado contra ningún hombre. Porque si he pecado contra un hombre, ya le he pedido perdón y ya lo he calmado. También otra interpretación es leja levadeja hatati. Alternativamente, lo que significa esto es solo contra ti pequé. También puede ser no he pecado y no he oprimido a ningún hombre con mis palabras. Y no he injustamente tomado nada que sea de otro hombre. Que tenga que, ni le he hecho nada a otro hombre que le tenga que pedir disculpas o perdón o devolverle algo que sea suyo. Por eso mi perdón y mi teshuvah solo depende del perdón del Creador. Y ese es el nivel deseado. Porque así es más fácil. Si no tienes que ir a rogar, muchas veces la persona no puede. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que hacer un acto de caridad dirigido a esa persona, si no es posible pedir perdón o si tiene mucha vergüenza, etc. Decir, esta sedacá es por esta persona. Y así en el juicio del Shamaim, la persona te va a decir, me hubieses insultado más, me hubieses hecho más, para que tenga más méritos a cuenta tuya. Entonces también está escrito en Osea 8:4. Su plata y su oro ellos se hicieron de ídolos para que sean eliminados. Ahora, el hecho de que ellos hicieron ídolos hizo que su plata y su oro sea eliminada. El profeta utiliza esta materia, este tema, como si ellos originalmente hubiesen hecho ídolos para poder eliminar oro y plata. Y esto lo conectamos con lo que dice el rey David con su pecado, que dice que la causa, la última causa de la sedaká, la caridad de Hashem, del Creador, es revelar, se hace revelar dándole perdón al rey David. Porque él peca, como él peca, su caridad va a ser revelada. Entonces lo opuesto a eso, o una forma similar,
es que a través del pecado, la caridad del Creador se revela, la justicia del Creador se revela, el perdón del Creador se revela. Entonces, a través de las personas haciendo su ídolo es destruido. Quiere decir, una cosa lleva a la otra. El pecado lleva a demostrar el perdón, la justicia del Creador. Y hacer un pecado, un ídolo, lleva a la destrucción del ídolo, lleva a la destrucción del oro y la plata que es ese ídolo. Eso es lo que está tratando de decir. De la misma forma está escrito en Midrash Teilim. Los sabios de bendita memoria dicen: el caso del rey David, del pecado del rey David, es una analogía. Digamos que existe un doctor que es muy bueno, que tiene muchas habilidades y que tiene una especialidad bien grande en algo específico. Y que vea que alguien tiene una herida, que él sabe exactamente cómo curar y es especial en eso. Y dice: qué terrible es esa herida. Y el paciente le dice: si me he hecho un daño bien grande en esta herida. Y ese doctor era un especialista en ese tipo de heridas, en ese tipo de golpes. Entonces esa herida se hizo específicamente para que la excepcionalidad del doctor y su gran genio se revele. De la misma forma pasa con el rey David. El rey David se había preparado, sabía mucho de Teshuvah, era un experto en el tema. Y el pecado del rey David fue para revelar esa expertizaje en la Teshuvah y cómo él nos dejó los principios de cómo uno se tiene que arrepentir. Y eso fue lo que hemos aprendido de Siate Dishmaya en este Shiur Torah. Baruch Adonai Leolam. Amén. Amén.